trabajo en grupo que está conformado por Dana Ortiz, José Manuel, Mariana Martínez y Dana Zavala. Les hablaré un poco sobre la reacción ácido-base. Entonces, para esta hay tres teorías. Entonces, la primera es la teoría de Arrhenius, que esta establece que un ácido es una sustancia que libera iones de hidrógeno en una solución acuosa, mientras que una base es una sustancia que libera iones de hidróxido en una solución acuosa. Entonces, que según esta teoría, la reacción entre el ácido y la base forman un agua y una sal. Bueno, y la segunda teoría es la de Brewster y Lowry. Entonces, esta teoría dice que un ácido, como una especie química, es capaz de donar protón y la base es una especie química capaz de aceptar el protón. Entonces, pues según esta teoría, pues hay una reacción que involucra la transferencia de protones entre el ácido y la base. Y en la teoría de Lewis nos dice que un ácido, como una especie química, es capaz de aceptar, de recibir un par de electrones, y que una base, como una especie química, es capaz de dar el par de electrones. Lo que pasa entonces en esta reacción ácido-base es que se forma un enlace covalente entre el ácido y la base por la transferencia del par de electrones. Bueno, esta reacción la conocemos como neutralización. Este componente se conoce como ácido perclórico y este como hidróxido de calcio. Recordemos que todo componente que inicia con H se conoce como ácido y todo que termina con H se conoce como hidróxido. Siempre el primero va positivo, el segundo va negativo, el primero va positivo, el segundo va negativo. El positivo reacciona con el negativo, lo que nos da agua. Recordemos siempre que el positivo va primero y después va el negativo. Por lo tanto, nos da perclorato de calcio. Con la tabla que aparece en pantalla podemos ver los números de oxidación. Entonces, por parte del calcio tenemos +2 y por parte del cloro -1. Copiamos nuevamente la reacción para no confundirnos. El +1 del cloro pasa al calcio, pero el 1 no se copia. Y el +2 del calcio pasa al cloro. Pero para no confundirnos, vamos a meterlos en paréntesis. Ahora vamos a balancear la ecuación. Empezamos contando, tenemos un hidrógeno, un cloro, 4 oxígenos. Tenemos un calcio. Tenemos este numerito, nos afecta tanto al oxígeno como al hidrógeno. Entonces tenemos 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Hacemos lo mismo de este lado. 2 hidrógenos, un oxígeno, un calcio. Y este número nos afecta igual. 2 por 1, 2. 2 por 4, 8. Recordemos que debemos tener la misma cantidad del lado derecho y del lado izquierdo. Así que tenemos un calcio, un cloro y aquí tenemos 2. Así que para poder balancear vamos a colocar un número 2 en este lado. Entonces, esto nos afecta. Tenemos 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. 4 por 2, 8. Ahora tenemos un calcio, 2 cloros, aquí nos faltan 2 hidrógenos. Colocamos en este lado y nos queda 2 por 2, 4. 2 por 2, 2 por 1, 2, que nos da otro cloro. Ahora realizamos la suma. Tenemos 4, en este lado tenemos 10, aquí tenemos 4 y aquí tenemos 10. Rectificamos, un calcio, un cloro, 2 cloros, 2 cloros, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos, 10 oxígenos, 10 oxígenos. Y así es como nos queda la ecuación balanceada. Para el siguiente ejercicio vamos a realizar el cloruro de magnesio. Entonces, primero vamos a poner los signos. El primero es positivo, el segundo es negativo, el tercero es positivo y el cuarto es negativo. Entonces, quedaría positivo con el negativo y esto nos da
y este nos da cloruro de magnesio. Y el segundo sería positivo y negativo y este nos da el agua. Bueno, entonces en la tabla que vamos a poner nos damos cuenta que el magnesio tiene un +2 y que el cloruro tiene un -1. Entonces, aquí no ponemos el -1, sino que nada más pues vamos a bajar el 2. Y entonces ya vamos a empezar a balancear la ecuación. Entonces, el magnesio nos damos cuenta que tiene 1. Acá el 2 afecta al hidróxido, entonces acá quedarían 2 y aquí quedarían 2. Acá sería 2 por 2, entonces tendríamos que ponerle otra vez un 2 y aquí en el cloruro quedaría un 2. Entonces, como ya balanceamos este lado, vamos a hacer lo mismo acá. Entonces, el magnesio 1, el cloro 2, aquí vendría 1, aquí vendría siendo 1 y aquí 1. Entonces, como nos damos cuenta, el 1 está balanceado y el cloro también. Entonces, nada más tendríamos que agregar aquí un 2 para hacer esto y que quedara balanceada, y aquí lo mismo, afecta este 2, entonces quedaría también así. Entonces, bueno, ahora resolvemos y aquí tiene magnesio 1, aquí tiene 2 y acá también quedaría con 2, aquí quedaría 4, aquí también, y así nos quedaría ya balanceada la ecuación. Vamos a realizar un ejercicio de doble sustitución y neutralización. Este componente se conoce como ácido sulfúrico e hidróxido de aluminio. Recordemos que el primero siempre va positivo, el segundo va negativo, el primero va positivo, el segundo va negativo. El positivo reacciona con el negativo y nos da agua. El positivo siempre reacciona con el negativo, lo cual nos da sulfato de aluminio. Con la tabla en pantalla vamos a revisar los números de oxidación. Tenemos por parte del oxígeno -2 y del aluminio +3. Copiamos nuevamente la reacción para no confundirnos. Ahora vamos a multiplicar. Entonces, el -2 del oxígeno pasa al aluminio y el +3 del aluminio pasa a multiplicarlos, haciendo referencia a que se encuentra 3 veces en el azufre y en el oxígeno. Ahora vamos a balancear la ecuación. Recordemos que debemos tener la misma cantidad tanto en los reactivos como en los productos. Así que iniciamos haciendo la cuenta. Tenemos 2 hidrógenos, un azufre, 4 oxígenos, un aluminio, y este momento nos afecta tanto al oxígeno como al hidrógeno. Así que multiplicamos 3 por 1, 3, 2 por 1, 3. Ahora de este lado tenemos 2 hidrógenos, un oxígeno, 2 aluminios, nos pasa lo mismo, entonces nos afecta al azufre y al oxígeno, así que tenemos 3 por 1, 3, y 3 por 4, 12. Como podemos ver, tenemos diferentes cantidades, así que vamos a agregar como coeficiente un 3, un 2, y un 6. Realizamos nuevamente la cuenta. Entonces, 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. 4 por 3, 12. Ahora, 2 por 1, 2. Esta nos afecta igual, entonces tenemos 2 y 2. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Ahora de este lado tenemos 6 por 2, 12. 6 por 1, 6. Realizamos la cuenta. Tenemos 18 oxígenos. De este lado 12. De este lado 18. Podemos rectificar que tenemos 12 hidrógenos, 3 azufres, 18
parte del aluminio tenemos más 3 y el cloro menos 1. Copiamos nuevamente la reacción para no confundirnos. Vamos ahora a cruzar los números de oxidación. El menos 1 del cloro pasa al aluminio, pero no se copia. Y el más 3 del aluminio pasa al cloro. Ahora vamos a balancear la ecuación. Recordemos que debemos tener la misma cantidad por parte del reactivo y el producto. Empezamos. Este 3 multiplica al hidrógeno y al cloro. Entonces tenemos 3 hidrógenos, 3 cloros, un aluminio, 3 oxígeno y al hidrógeno, dando los 3 oxígenos y 3 hidrógenos. De este lado tenemos 2 hidrógenos, un oxígeno, un aluminio y 3 cloros. Como podemos observar, tenemos diferentes cantidades. Para eso vamos a agregar un 3 al agua como coeficiente. Multiplicamos 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Y así rectificamos. Tenemos 6 hidrógenos, 3 cloros, un aluminio y 3 oxígenos. Y así nos queda balanceada la reacción. Tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel. La lluvia es considerada contaminada o lluvia ácida cuando los óxidos de azufre y de nitrógeno intervienen en la química de la atmósfera y su equilibrio, causando que el pH de la lluvia disminuya a menos de 5,6 en la escala de pH. Bueno, ¿qué reacción química tiene la lluvia ácida? La lluvia ácida es causada por una reacción química que comienza cuando compuestos tales como el dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno salen al aire. Además de los ecosistemas, la lluvia ácida también afecta el patrimonio material de la humanidad. Corroe los elementos metálicos de edificios e infraestructuras, deteriora la superficie de los monumentos y el mayor daño se produce sobre construcciones calcáreas, como el mármol, que van disolviéndose por el efecto de los ácidos y el agua. Con esta reacción ácido-base tenemos representada la tiza, el vinagre y una de las observaciones de la masa dice que la materia no se crece ni se destruye, solo se transforma. Entonces lo que hacemos aquí es la recombinación de átomos para que con esta reacción de acetato de calcio y dióxido de carbono y agua, que son subproductos que son generalmente normales en este tipo de reacciones, como es pues un gas y el dióxido de carbono y el agua. Para balancear tenemos que tener una cantidad del lado izquierdo y del lado derecho. Como podemos ver, aquí tenemos un calcio, 3 carbonos, 5 oxígenos y 4 hidrógenos. Aquí tenemos un calcio, 5 carbonos, 7 oxígenos y 8 hidrógenos. Para balancear solamente tenemos que agregar aquí un 2. Entonces el 2 afecta todo el componente y sacamos aquí un carbono, 2 por 2 serían 5 carbonos. Para los oxígenos serían, aquí tenemos 3 y 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2 serían 7 oxígenos. Para el hidrógeno también tenemos 3 por 2, 6 y 2 por 1, 2 serían 8 hidrógenos. Para que así tengamos la reacción balanceada. En la alta reacción ácido-base utilizamos carbonato de calcio, que viene siendo la tiza, el ácido cítrico, que viene siendo el limón, y produce citrato de calcio y los dos subcomponentes que dijimos que da los ácidos bases, que son el gas, que sería el dióxido de carbono, y el agua. Entonces, para balancear esta reacción, ponemos aquí un 3, un 2, un acá. ¿Qué nos da esto? Entonces nos tiene que dar la misma cantidad de cada lado. Entonces nos da 3 carbonos, 3 calcios, 15 carbonos, 23 oxígenos y 16 hidrógenos, al igual que aquel lado.
Hola compañeros, el día de hoy vamos a estar realizando un experimento sobre la lluvia ácida. Los materiales que vamos a estar utilizando son agua, limón y vinagre. Usamos las 3 tizas y las sumergimos en cada uno de los vasos con las sustancias que acabo de mencionar. Una hora después, 2 horas después, 3 horas después. Bueno, entonces ahora les voy a hablar un poco más del experimento que pues están realizando mis compañeros, que es la de la tiza en el agua, en el vinagre y en el limón. Bueno, entonces ya les explicaré esto cómo forma una reacción ácido-base o una lluvia ácida. Entonces para esto hay que primero saber que la tiza está formada por carbonato de calcio, que es CaCO3. Esta actuará pues como la base. Bueno, entonces la tiza en el agua no forma ninguna reacción. ¿Por qué? Porque el agua tiene un pH neutro y pues combinado con el carbonato de calcio no hay ninguna reacción, no se forma ninguna reacción a comparación de con las otras dos sustancias como el vinagre y el limón. Entonces, hablando de la reacción relacionada pues con el experimento, sería la reacción de la teoría de Arrhenius. ¿Por qué? Porque esta forma una sal y un agua a partir pues, de la reacción ácido-base, o que en otras palabras sería una reacción de neutralización. Entonces los iones negativos que vienen de la base forman una sal con los iones positivos que vienen del ácido. Entonces las burbujas de la parte de arriba del vaso son dióxido de carbono y la espuma que hay abajo es citrato de calcio. Bueno, y la tiza al entrar en contacto con los ácidos, pues el vinagre y el limón, que son considerados ácidos naturales, se empieza pues reacciona y se empieza a disolver como si se la comiera, o sea, se disuelve pues casi que inmediatamente. Y se ha confirmado que el limón disuelve más rápido la tiza que pues a comparación del vinagre, o pues como digamos con el agua, que pues no pasa nada, no se forma ninguna reacción, la tiza queda pues ahí completa en su forma pues original. Gracias, son muy amables, los adoro, no los merezco, dense un aplauso, ¿eh? Gracias, gracias, gracias.